el último día de actividades. Ha sido una semana larga y muy fructífera, muy productiva y muy rica en cuanto a reflexiones, en cuanto a temas que se han abordado en este tercer coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídica. Y bueno, para finalizar tenemos una invitada de primer nivel, a quien le agradezco su presencia. Se trata de la doctora Francisca Pou Jiménez y voy a dar lectura a algunos de sus datos y semblanza curricular, muy breve porque es una trayectoria amplia. La doctora Francisca Pou Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Asimismo, es maestra y doctora por la Universidad de Yale en Estados Unidos y profesora de tiempo completo en el Departamento Académico de Derecho del ITAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es directora de la prestigiosa revista de Filosofía del Derecho y Isonomía, publicado también por el ITAM. Muchas gracias, doctora. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, ¿me oyen bien? Quiero agradecer a los organizadores, en particular al doctor Luis Macedo, del Instituto de Filosóficas, que me invitó, y por supuesto a la Facultad de Derecho, al Instituto de Filológicas. Me da mucho gusto estar aquí, a pesar de que supongo que es una hora difícil para ustedes y más después de tantos días de pláticas, ¿no? Pero bueno, intentaré, no sé, presentar los puntos que quiero platicarles de una manera que espero que sea más o menos sintética, no extenderme tanto y después dejar un espacio, si tenemos tiempo, para que haya un poco de intercambio con ustedes y preguntas. Bueno, el tema que yo les propuse a los organizadores es el uso del derecho comparado en la argumentación jurídica en México. Creo que hay dos procesos que son bien característicos de la época en la que vivimos. El primero es la expansión de la democracia constitucional como modelo de organización política hegemónica o por lo menos muy extendida en gran parte del mundo, por lo menos en toda la parte del mundo que llamamos Occidente, ¿sí? Concepto problemático, ¿no? Y el otro, pero que tiene una referencia que ustedes como que intuitivamente es útil, ¿no? Y el otro proceso es, ustedes lo saben bien, la globalización o la transnacionalización de la vida a casi todos los niveles. Y yo creo que estos dos procesos han propiciado el fenómeno respecto del cual voy a reflexionar hoy, el uso cada vez mayor del derecho comparado en la argumentación jurídica, que tiene dos modalidades al menos. Asistimos tanto a un uso directo de materiales jurídicos y de fuentes jurídicas de otros países y los incorporamos a nuestras argumentaciones jurídicas, y luego está el uso del argumento comparativo, es decir, ya no el uso de fuentes jurisprudenciales o legales de un país en particular, sino el argumento de que en el derecho comparado pasa esto, entonces esto, ¿sí? Y también han propiciado estos dos fenómenos, por supuesto, un aumento o una intensificación del análisis teórico y del debate normativo acerca de esta práctica. Expansión de la democracia constitucional como modelo de organización política. Bueno, ustedes saben que a lo largo de los últimos 20-30 años, en muchísimos países, más de 100 países, han pasado por procesos de constitucionalización y muchos de ellos han adoptado un modelo de democracia que llamamos democracia constitucional, que descrito de una manera muy esquelética es esta idea de que la democracia mayoritaria tiene que encontrar un contrapeso en los derechos fundamentales y que esos derechos fundamentales tienen que tener fuerza normativa frente al legislador, es decir, el modelo de democracia constitucional como combinación de elementos mayoritarios y antimayoritarios y como modelo que marca un contraste con modelos que se habían ensayado tanto en la Unión Soviética como en Europa, como ustedes saben, en el que el componente de los derechos no era tan importante y que después de la Segunda Guerra Mundial se consideró que tenían que ser digamos, desplazados por modelos constitucionales que tienen este componente de derechos asegurados frente a las mayorías por los jueces.
Claro, el hecho de que esto haya pasado a grandes rasgos en tantos lugares da pie al uso de muchos argumentos de derecho comparado. O sea, este modelo es muy común, con lo cual da pie a que haya una conversación transnacional sobre la base de modelos que son mucho más similares de lo que lo podían ser pues en décadas anteriores, ¿sí? El otro fenómeno, la globalización de la vida o la transnacionalización de la vida, tampoco tengo que explicarles mucho, es lo que es. Todos lo sabemos, tenemos un contacto cada vez mayor con personas, con ideas, con artefactos, con productos, con todo tipo de manifestaciones culturales, sociales, humanas, de otros lados, a un nivel mucho mayor que antes, ¿sí? Sea porque estas cosas llegan a nuestros espacios petales inmediatos, o sea porque la gente tiene más posibilidades de moverse, ¿sí? Obviamente esto también propicia una familiarización mucho más grande que en cualquier momento anterior con los materiales jurídicos extranjeros, ¿sí? Antes teníamos escasas posibilidades de conocer, al grado en que conocemos, el derecho constitucional de América Latina o incluso de regiones mucho más lejanas, ¿sí? Y ahora, sea por medios virtuales o por medios personales y materiales, pues tenemos acceso, sea que los materiales llegan a nosotros, sea que nosotros nos movemos más. Sin embargo, quiero destacar que el proceso, digamos, de apertura a lo extranjero, a lo supranacional, a lo transnacional, quizá ha sido en México un poquito más lento o ha venido un poquito más, ha sido un poquito más tardío respecto de algunos otros lugares. México, durante muchas décadas, cuando ya muchos otros países habían transitado a este modelo de democracia constitucional mainstream, por decirlo de algún modo, seguía siendo un país con una práctica jurídica un poquito más cerrada que el estándar. No sé si esto es una reconstrucción que les hace sentido, es decir, cuando muchos países, por ejemplo, ya estaban jugando con argumentos de derecho comparado o de tribunales supranacionales, ahora voy a hacer una distinción importante aquí, México, por particularidades de la evolución constitucional que hemos tenido en el país, seguía teniendo una práctica jurídica que miraba muy, que giraba mucho sobre sí misma, ¿sí? O sea, no había gran conversación entre los jueces de nuestros jueces y los demás, etc. En parte puede ser porque nosotros hemos tenido un patrón de evolución constitucional distinto de entrada a la mayoría de nuestros vecinos latinoamericanos, ¿sí? México ha transitado la tercera oleada de la democratización, como los otros países de la región, ¿sí? Ahora voy a centrarme nada más en América Latina, pero obviamente también pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si se fijan, en la mayoría de países vecinos, este proceso de democratización ha pasado por la aprobación de una nueva constitución. O sea, la transición política y la transición jurídica han ido más, y han incluido la convocatoria de una constituyente, digamos, y hacer un poco de tabula rasa jurídica y renovar la práctica jurídica a partir de una nueva constitución. Nosotros hemos tenido un patrón de cambio mucho más gradual, no tenemos una nueva constitución, tenemos una constitución que ha sido reformada un montón de veces, pero entonces nuestro patrón de evolución jurídica reciente es mucho más gradual y es mucho más fragmentario, ¿sí? No sé si están de acuerdo con eso, eso nos marca un contraste, y yo creo que por eso ha sido también con esta práctica jurídica, no se ha transformado en el sentido que ya se está transformando ahora, hasta estos momentos. ¿Sí? Porque había unas sinergias históricas que se mantuvieron durante más tiempo, dado que no tuvimos un momento constitucional reciente, ¿sí? Sin embargo, pero ahora finalmente las cosas están cambiando, muchas cosas nuevas están ocurriendo a nivel de arquitecturas constitucionales y legales y a nivel de argumentación jurídica. Y están pasando dos cosas simultáneamente que me gustaría distinguir con ustedes. Por un lado, nos hemos abierto al derecho internacional de los derechos humanos y en particular al derecho interamericano. Y por otro lado, nos hemos abierto, aunque todavía de una manera muy incipiente, al uso de los argumentos de derecho comparado. Es muy importante distinguirlo porque en realidad de lo que yo voy a hablar aquí es solamente del uso del derecho comparado, o sea, del derecho extranjero, y por tanto el uso del derecho interamericano no es parte de la práctica, porque el derecho interamericano no es más derecho extranjero, no es más derecho externo, es derecho nacional, ¿sí?
Y uno, por supuesto, puede tener un montón de discusiones, y las estamos teniendo, acerca de cómo se articulan las fuentes externas y las fuentes internas, acerca de qué uno incluye, qué parte del derecho internacional de los derechos humanos podemos usar como derecho constitucional y que no. ¿Sí? Ustedes saben que llevamos 3 años discutiendo muy intensamente este tipo de cosas. Pero quiero remarcar que eso no es el tipo de debate sobre lo que vamos a reflexionar, porque no se puede decir más que ese es un derecho externo, ¿se entiende? Sí se puede incluir en el debate sobre el uso del derecho comparado, por ejemplo, el uso de argumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí sí, porque no hay una vinculación arquitectónica nuestra, directa, entre lo que dice el Tribunal Europeo, que es un órgano de un sistema regional al que no pertenecemos, ¿sí? O algún otro tribunal internacional que se podría equiparar a efectos del debate que les quiero plantear al uso de material derivado de una sentencia de un país extranjero, ¿sí? Pero no es el caso con el derecho interamericano. Bueno, lo que voy a hacer a continuación son 2 cosas básicamente. Primero, muy brevemente, describir un poquito más digamos, las manifestaciones de este proceso, es decir, un uso mayor de argumentos del derecho comparado en la práctica jurídica mexicana, y después voy a mapear un poquito la discusión que creo que se puede tener en torno a eso desde la perspectiva normativa, es decir, cuáles son las ventajas, los inconvenientes, es bueno o malo, qué es lo que uno tiene que pensar acerca de si esta evolución en la práctica argumentativa está bien o está mal, es aceptable o no, o cuáles son las cosas relevantes desde la perspectiva del debate en el plano normativo. ¿Sí? Primero, en un plano descriptivo y muy brevemente, creo que simplemente hay que decir que es un proceso que involucra a casi todos los sujetos que participan distintivamente en las prácticas jurídicas en México, de diferentes modos y con más intensidad o con menos. Involucra, por ejemplo, a los profesores. La academia jurídica, digamos, tiene una necesidad de pensar los problemas desde una perspectiva comparada y de usar la metodología del derecho comparado y de, digamos, situarse frente a las realidades jurídicas positivas desde una perspectiva comparada, de un modo que es mucho más intenso que antes, ¿sí? Y esto lo están haciendo los abogados, también lo están haciendo los politólogos, ¿sí? Y hay un debate interdisciplinario muy interesante acerca del modo en que se tiene que hacer el derecho comparado desde una, digamos, especialización académica u otra, ¿no? Entonces hay un debate académico muy, que a mí me parece interesante, sugestivo, y que viene ocasionado por el hecho de que desde la academia tú ya no puedes seguir haciendo derecho nacional desde la misma perspectiva autorreferente con el que lo podías hacer todavía hace 10 o 20 años, ¿sí? El proceso, profesores por un lado, involucra también a los funcionarios públicos, involucra a los legisladores de una manera muy clara, a los abogados, e involucra, por supuesto, a los jueces, ¿sí? Y quizá yo en el debate normativo voy a estar pensando fundamentalmente en el uso del derecho comparado por parte de los jueces, porque es ahí donde ha habido como un debate más intenso, ¿sí? Pero a nivel de los legisladores también es interesante pensarlo, es decir, antes los legisladores o sus asesores no tenían el reflejo de hacer un paseo por el derecho comparado cuando se proponían legislar o reformar una política pública en uno u otro modo, o reformar la Constitución o hacer una nueva Constitución. Ahora hay una cantidad de análisis comparados sobre los procesos de elaboración de las constituciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces los legisladores también están tocados por esta evolución, ¿sí? Aunque no tanto como los jueces, y yo creo que esto es un problema, o sea, de pronto también, digamos, ahí está el debate normativo, eso es un problema, pero creo que hay un poquito menos de permeación de la dinámica del derecho comparado de los legisladores y un poquito más a nivel de los jueces. Los abogados, mi intuición es que los abogados que litigan casos de derechos están cada vez más familiarizados y usan más argumentos de derecho comparado, pero que una gran parte de la profesión jurídica todavía no necesariamente está al nivel en que, por ejemplo, los jueces ya los usan, ¿sí?
Esto en cuanto a los sujetos. Manifestaciones de esta transnacionalización o del uso de los argumentos de derecho comparado. Creo que hay dos grandes manifestaciones. Por un lado, vemos dinámicas de intercambio de conceptos jurídicos, interpretativos, etcétera, de un país a otro. Como en plan, imagínense, intercambio en el mercado, ¿no? Préstamos, el debate sobre los préstamos, los injertos, es decir, cosas que están en países distintos y que los países se prestan, lo toman, lo adaptan. Esto es una manifestación. Pero hay otra, que es muy interesante, que es la aparición de una especie de, que por lo menos en derecho constitucional es súper patente, que es, más allá del intercambio, la aparición de una especie de lengua común, es decir, la aparición de una especie de esperanto constitucional, la aparición de lo que algunos llaman, el profesor David Law le llama generic constitutional law, derecho constitucional genérico. ¿Qué es esto? Pues son cosas como, por ejemplo, digamos, el hecho de que los jueces y los profesores y los abogados y todo el mundo, cuando habla de conflicto de derechos o de limitaciones legítimas o legítimas a los derechos fundamentales, utiliza el principio de proporcionalidad. O sea, el principio de proporcionalidad es algo que todo el mundo entiende, que todo el mundo, no quiere decir que lo usen de una manera idéntica ni que lo usen para lo mismo, ¿sí? Pero forma parte de una especie de gramática transnacionalizada, de una especie de lengua común. Ciertos problemas se hablan en términos y se discuten en términos de principio de proporcionalidad, entendido en sentido amplio y cualquiera que sean las variantes. O, por ejemplo, el asunto de la doctrina de la vaguedad. La doctrina de la vaguedad en las regulaciones sobre derechos fundamentales y el efecto de desaliento. ¿Sí? Eso es como una pieza mental que es casi común a todos los razonamientos constitucionales hoy en materia de derechos. Es decir, los derechos fundamentales se pueden limitar, pero el primer requisito es que se haga en una norma que no sea excesivamente vaga, porque si es excesivamente vaga con independencia de su contenido, esto provoca una inseguridad que puede llevar a la gente a autocensurarse, si es que libertad de expresión, a autorreprimirse en el ejercicio de cualquier otro derecho. ¿Sí? Entonces me parece que esto es muy interesante. O sea, una de las manifestaciones más claras de esta globalización de la conversación y de este mayor intercambio no es solamente que nosotros copiamos el modelo de las agencias reguladoras de tal país, sino que emerge una gramática, por lo menos en derecho constitucional, común, poquito a poco. Como una lengua franca. Tercer grupo de manifestaciones. ¿En qué ámbitos nosotros vemos los efectos de este proceso de mayor intercambio y de uso de la perspectiva comparada? Bueno, ya lo he dicho un poco, tanto en el ámbito de la elaboración de normas, es decir, a la hora de pensar cómo vamos a regular, uno recurre mucho más al derecho comparado, como lo hacen en otros lugares, como sobre todo en el ámbito de la interpretación y la aplicación de las normas, ¿sí? De una manera muy central, es decir, en la hermenéutica hay un gran uso de argumentos comparados, pero quiero decir interpretación, hermenéutica y aplicación, porque va un poquito más allá de la mera operación de asignación de significados a enunciados, sino que, por ejemplo, uno ve una mirada comparada y un uso de argumentos del derecho comparado, por ejemplo, a la hora de construir los resolutivos, por ejemplo, de una sentencia, ¿sí? O sea, no solamente a la hora de pensar qué significa aquí en esta norma cuando dice que la libertad de expresión será garantizada de tal y tal modo, ¿sí? O sea, es, por ejemplo, en el ámbito judicial, me parece que la mirada comparada permea a toda la estructura de adjudicación constitucional, de aplicación del derecho, y en el ámbito de la constitucional también, pero bueno, como yo soy constitucionalista me estoy centrando mucho como los ejemplos de esta. Entonces, básicamente, uno lo usa tanto a la hora de elaborar el derecho como a la hora de interpretarlo y aplicarlo y ejecutarlo. El debate sobre la legitimidad. Esto es simplemente un poquito más de descripción de lo que creo que está pasando, y ahora algunos puntos fundamentales de lo que es el debate sobre cómo tenemos que pensar acerca de este proceso. Es decir, si es un proceso obviamente bueno, si es un proceso obviamente malo, o si es una cosa intermedia, y digamos cuáles son los aparentes riesgos, peligros, ventajas y potencialidades
del uso del derecho comparado en un país, por ejemplo, como México, ¿no? Es el país del cual reflexionamos hoy sobre este tema. Y ahí hay quiero distinguir tres grandes posiciones. Están las posiciones que podemos llamar proteccionistas o particularistas. Están las posiciones universalistas o de libre mercado, ¿sí? Y están las posiciones que voy a llamar dialógicas, ¿sí? Utilizando, por supuesto, teorizaciones que profesores que se especializan en este tipo de debates han estado barajando y discutiendo en estos años pasados. O sea, está la posición que dice, cuidado, esto es una cosa riesgosa, ¿a qué viene todo esto de tanto uso de argumentos provenientes del derecho de otros países? La protección proteccionista, particularista, ¿sí? Que se pronuncia en contra, por varias razones que ahora voy a esquematizar un poco, en contra de, o cree que este proceso tiene más problemas que ventajas. La posición del libre mercado, ¿sí? Que dice, bienvenido sea, o sea, globalicémonos todavía más, no hay problema, ¿sí? Y una posición como intermedia que algunos profesores, Suji Chaudhry, por ejemplo, le llama la posición, o Michaelman, dialógica. Déjenme describirles un poquito los argumentos que se barajan en cada una de estas tres posiciones. Las posiciones proteccionistas o particularistas tienen varios argumentos para asignar posibles fuentes de riesgo de este uso de argumentos de derecho comparado. El primero es que puede debilitar la dinámica democrática en un país. El segundo es que puede erosionar la soberanía. El tercero es que puede tener problemas de efectividad. El cuarto es que puede exacerbar el grado de activismo judicial. Y hasta aquí, estos cuatro. ¿Sí? Ahora les explico un poco cada uno de ellos. ¿Sí? Debilitamiento de la democracia. Este argumento subraya que cuando en particular los jueces, pero también los legisladores, en lugar de pensar desde el momento cero cómo se tiene que regular una situación o cómo se tiene que interpretar una norma o cómo se tiene que decidir un caso judicial, el argumento de la democracia dice que si uno simplemente toma prestado lo que otros países han determinado, como que hay un debilitamiento de la lógica de la decisión de las cosas dentro del país de uno. ¿Se entiende? ¿No? Y que de algún modo, cuando los jueces lo hacen, pues podrían estar decidiendo un caso a la luz de un derecho que no ha sido votado, se entiende, que no ha sido, digamos, emitido aquí, sino que es un derecho que es de otros. Entonces, ¿por qué tiene que fundamentar decisiones jurídicas aquí? Este argumento ha sido famosamente desarrollado en votos particulares y en sentencias por un juez de Estados Unidos que les sonará, que es el juez Scalia, ¿sí? Que es un juez muy conservador. Que una de las cosas chistosas o digamos sorprendentes o asimétricas aquí es que la gente progresista, whatever that means, suele ser anti-libre mercado en muchas ocasiones respecto a la economía, pero son pro-libre mercado y circulación en este debate que yo les estoy explicando hoy, ¿sí? En cambio, los conservadores aquí son proteccionistas, típicamente. Por ejemplo, Scalia, ¿no? En la Corte de Estados Unidos es clarísimo. Los jueces progresistas son a favor del derecho comparado y los jueces conservadores son proteccionistas. ¿Qué me cuentas de lo que dicen los alemanes? ¿Qué me cuentas de lo que dicen estos? Y en cambio, como ustedes saben, tienden a ser libertarios y pro libre mercado en los aspectos económicos. Esto es, digamos, lo dejo entre paréntesis, pero es una simetría que se conoce, ¿sí? Entonces, el juez Scalia, por ejemplo, en los poquísimos casos, porque realmente en Estados Unidos la Corte es una de las cortes que menos hace uso de los argumentos del derecho comparado. Realmente solamente hay como 3 o 4 sentencias famosas que les han dado para un debate del tamaño de una montaña, pero es en 3 o 4 casos. El caso, no sé si recuerdan, de Lawrence contra Texas. ¿Recuerdan ese caso?
en el que la Suprema Corte de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley de Texas contra la sodomía, un caso del año 2003. Y en esa sentencia, la Corte, la mayoría de la Corte, citó una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en apoyo de la idea de que la mayoría de los países tienen despenalizada la sodomía, obviamente, ¿sí? Y entonces Scalia hizo un voto particular en el que desarrolló esta posición, de decir, bueno, no veo si nosotros tenemos como deber resolver los casos bajo un cierto ordenamiento jurídico que es el nuestro, que es el de Estados Unidos, en ningún otro lado, no veo por qué tiene que ser relevante lo que diga el derecho de otro país, en este caso, lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? Otras versiones relacionadas con este argumento, y no necesariamente de la misma perspectiva ideológica y demás, lo que dicen es que esto subrayan el costo que tiene para un país no deliberar las cosas, digamos, desde el momento cero en esa comunidad, ¿sí? Y hacer esta especie de atajos. Y dicen que estos atajos, tienen costos en términos de polis, o sea, de decisión dentro de la comunidad política democrática, ¿sí? Una versión quizá extrema, aquí tenía las otras sentencias de Estados Unidos, pero si quieren lo dejamos para la fase del debate, si quieren que nos tome un poco más, tampoco es tan importante, porque básicamente la división entre Breyer y Scalia y todos esos se volvió a reproducir. El caso Atkins sobre la pena cuando la Corte dijo que era inconstitucional la pena de muerte en el caso de personas con retrasos mentales y para los menores de edad en el caso Roper contra Simmons. Igual, la Corte, al interpretar la cláusula de cruel and unusual punishment, o sea, la enmienda octava prohíbe los castigos crueles e inusuales, para interpretar la cosa inusual, apeló a que prácticamente ningún país tiene pena de muerte, muy pocos tienen pena de muerte, pero muy pocos tienen pena de muerte para menores, por ejemplo. Y de nuevo los conservadores dijeron, bueno, pero eso no es nuestro derecho. O sea, ¿por qué usted me interpreta la Constitución a la luz de? Pero bueno. Hay en algunas versiones de esta familia de argumentos se usa el argumento expresionista, como decir, bueno, es que el derecho de cada país es casi como una expresión de la identidad de ese país, entonces el uso del derecho comparado influye o replantea la identidad, digamos, jurídico-política de los países, ¿sí? Ese es como el primer argumento. El argumento de la soberanía es muy similar y es como, ustedes lo pueden reconstruir fácilmente a nivel intuitivo, es lo mismo. O sea, el uso de materiales del derecho comparado de otros países, digamos que desgasta la lógica de que nosotros somos soberanos y demás. Lo que pasa es que yo creo que es menos convincente visto desde la soberanía que desde la democracia. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Porque la soberanía se ha erosionado mucho. O sea, la soberanía es un concepto que no nos sirve mucho para entender el mundo en el que estamos. Hay cesiones parciales de soberanía, o en fin, o sea, la soberanía no te explica muy bien el tipo de dinámica supranacional que tenemos y muchas cosas. En cambio, presentarlo como un asunto de democracia, nosotros decidimos el derecho que luego se le aplica, me parece que tiene más fuerza, a pesar de que hay una familiaridad entre las dos cosas, ¿sí? El tercer argumento es el argumento de la efectividad, y este argumento lo que dice es, bueno, cuidado con los préstamos, cuidado con las importaciones, cuidado en esto de que tú ves que los brasileños regularon tales programas de tal manera y entonces nosotros los importamos y demás, porque típicamente no van a ser efectivos del mismo modo en que lo son en Brasil, porque como los efectos que tengan en Brasil dependen de ciertas cosas que puede ser que no las tengamos acá, y lo que funciona muy bien en un lugar puede funcionar muy mal en otro, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el argumento de la efectividad? Es el asunto de, bueno, cuidado porque importar por importar y no sabemos, ¿sí? Al final puede que acabemos en soluciones inefectivas por el hecho de que las importamos simplemente sin pensar cómo esa hoja que se deposita sobre otras hojas que ya están aquí, cómo eso influye, ¿sí? Y el cuarto argumento de los riesgos pone de relieve el riesgo de que el uso de argumentos de derecho comparado o el uso de materiales jurídicos de otros países exacerbe el activismo judicial.
cuando los jueces, o sea, el argumento lo que dice es que cuando los jueces se sienten autorizados para usar argumentos de derecho comparado, pues en el fondo tienen mucha más creatividad y tienen más margen para recrear el derecho que están aplicando que si no los usan, ¿sí? Y que, digamos que empodera mucho a los jueces, que el uso de este tipo de argumentos empodera muchísimo el margen que tienen los jueces en la conformación de las normas que son aplicadas, y que existe el riesgo que se ha llamado de cherry picking, que es que el riesgo de yo escojo la cereza que a mí me parece más deliciosa y yo escojo del derecho comparado lo que me conviene para el argumento, si se llama, la teoría del derecho comparado se llama cherry picking, porque se dice, es que los jueces nos dicen que están haciendo un argumento de derecho comparado, pero en realidad no hay nada metodológicamente, digamos, serio, sino que, o exhaustivo, etcétera, etcétera, ahora vamos a verlo, sino que lo que hacen es que citan el precedente que les gusta, citan el país que les parece, citan. Entonces, esto es, digamos, como un aumento de la discreción judicial o de más piques, digamos, más difícil de controlar. ¿Se entienden estas cuatro perspectivas, no? Bueno, vayamos a al otro grupo de argumentos, los argumentos que son favorables, que creen que hay ventajas o que por lo menos no hay problemas graves en el uso de argumentos de derecho comparado. Y en esta, que es la postura del libre mercado, o la postura, ahora van a entender por qué, del universalismo o del funcionalismo, ¿sí? Que son los que dicen, no veo mayor problema en el uso de este tipo de argumentos versus el uso de otros argumentos que aceptamos que usen los legisladores sobre los. Primero, y para contrarrestar un poquito el argumento de la democracia, ¿no? El primero de los argumentos que hemos explorado en el otro rubro, lo que uno puede decir es que, bueno, en nuestras democracias no solamente vivimos bajo normas que han sido directamente pensadas, votadas por los legisladores, sino que nosotros incorporamos cosas que vienen de organismos que no son particularmente deliberantes en el sentido que el argumento de la democracia parece. Y uno puede decir, si los argumentos que vienen de fuera son validados por los agentes jurídico-políticos de nuestra democracia, o sea, no veo por qué esto es más problemático que cuando tú incorporas, por ejemplo, los argumentos basados en lo que dijeron lo que dice, por ejemplo, un autor. A veces se citan los artículos, ¿lo vieron? Entonces se cita y el profesor Alexi considera que no sé qué. Y se diría, bueno, no veo qué diferencia, o sea, queda legitimado por el hecho de que un juez lo está usando, un legislador tuyo lo está usando. No veo por qué esto es más problemático que cuando incorporas razonamientos jurídicos de otro tipo, ¿sí? O sea, no relativiza la diferencia entre esto y cosas que hacemos cotidianamente, ¿sí? Además, hay una segunda cosa para un poco en contra del argumento de que tiene valor la práctica democrática que surge de nosotros pensar una solución jurídica desde cero. Estos otros autores dicen, bueno, pero es que también se hace una práctica de deliberación sobre un trasplante, sobre algo que importa. O sea, al final lo haces propio y al final acabas deliberando, acabas problematizando, acabas haciéndote tuyo y acabas teniendo vida jurídica política en torno a esa institución, a ese argumento. ¿Se entiende? O sea, se dice, no estás renunciando en el fondo a eso, simplemente en lugar de deliberar y pensar y decidir sobre la base de algo que propone un funcionario, estás deliberando sobre la base de lo que dijo un juez de otro país y que tú incorporaste a tu bagaje de herramientas jurídicas, argumentativas, ¿sí? El argumento de la soberanía, pues un poco la contracara de lo que les decía, o sea, que tampoco tiene mucho sentido decir esto vulnera tu soberanía, porque nosotros vivimos dentro de esquemas de Estado y de Derecho que implican una renuncia querida a lo que antes entendíamos por soberanía, con lo cual esto sería simplemente una manifestación de dinámicas consentidas, ¿sí? No un ataque como del exterior contra algo prístino, ¿no? El argumento de la efectividad, bueno, también aquí el argumento es decir, bueno, efectividad
efectividad, evidentemente muchas cosas pueden ser inefectivas, pero no hay por qué pensar que lo que viene de afuera y lo importamos y lo aplicamos va a ser más inefectivo que lo que tenemos aquí desde siempre y tampoco conseguimos que sea efectivo. O sea, este argumento lo que te dice es, bueno, vamos a ver empíricamente si es que hay más problemas de efectividad con las cosas que tomamos la idea de otro lado que con lo que nosotros mismos pensamos y que al final puede ser un fracaso igual. El argumento de que los jueces son más activistas o se empoderan más con el uso del derecho comparado. La contracara es pensar que, de hecho, por ejemplo, los jueces muchas veces utilizan el derecho comparado, pero no, por ejemplo, para declarar inconstitucionales cosas. O sea, es verdad que que se empoderan los argumentos, pero el argumento del activismo presupone un poco que se empoderan mucho contra las otras ramas del poder público, pero la verdad es que muchas veces los jueces usan derecho comparado para confirmar la ley, no para, ¿sí? O sea, se usa tanto para hacer activismo en el sentido de que están haciendo limpieza del ordenamiento jurídico como para mantener el status quo. O sea, el uso del derecho comparado no te compromete a que lo estás usando para decir, ah, está bien, esto es constitucional o es inconstitucional. ¿Sí? Pero sobre todo, y esos son los argumentos importantes, digamos, o más centrales, muchos autores dicen, el uso del derecho tiene pleno sentido y es perfectamente legítimo en nuestros ordenamientos contemporáneos, porque perspectiva funcionalista, porque todas las sociedades, o la mayoría de sociedades que nos rodean, enfrentan los mismos problemas. Y además, perspectiva del universalismo de los valores, la mayoría de sociedades o digamos, de sistemas jurídicos de los cuales nosotros dialogamos o tomamos prestado, tienen el mismo tipo de valores y principios fundamentales en sus constituciones, que es lo que les decía al principio. O sea, si muchos países tienen constituciones muy similares, y están adheridos a tratados muy similares. Y además uno puede pensar que todos los países tienen que dar solución a cierto tipo de problemas jurídicos. Por ejemplo, ¿cuáles son las teorías que debería usar un juez ahora les voy a dar ejemplos, para checar si las reformas a la Constitución son o no constitucionales? ¿Qué modelos hay para asegurar la independencia de los jueces? ¿Cómo se interpreta la noción de censura previa en materia de libertad de expresión? ¿Qué tratamiento se ha dado a la publicidad comercial? Hay que dar. O sea, los argumentos más fuertes en favor del derecho comparado dicen, bueno, si todo el mundo tiene la libertad de expresión ahí puesta, si todo el mundo tiene que pensar cómo asegurar la independencia de los jueces frente a los poderes políticos, si todo el mundo tiene que pensar, si todo el mundo tiene ciertas cosas, ¿qué problema hay en informarse, en dialogar e incluso usar las conclusiones a las que han llegado los demás cuando han pensado en las mismas cosas que nos conciernen a nosotros? ¿Se entiende cuál es el argumento? Por ejemplo, les decía, y eso es como muy intuitivo, ¿no? Porque la verdad, pensar que necesariamente tenemos que pensar todos los problemas nuevos, por ejemplo en México tenemos 5 millones de cosas sin precedentes ahora, porque cambió mucho la arquitectura constitucional y porque estamos evolucionando a unos esquemas muy buenos. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Solo tengo 5 minutos. Bueno, pero voy a hacer muy breve. O sea, por ejemplo, el debate que tengo 5 minutos no solamente para saber. Me falta bastante, se me pasó muy rápido. Voy a dar solamente un ejemplo, voy a describir la perspectiva dialógica y 3 cosas más así súper esquemáticas y después ojalá informamos como debate. Por ejemplo, ustedes saben que a raíz del amparo de los intelectuales y demás, aquí hubo un debate en México sobre si la Suprema Corte le tenía que dar entrada a la revisión de la constitucionalidad de las reformas a la Constitución. Que es un debate raro, ¿no? O sea, a ver, vamos a dejar que la Corte diga si la Constitución es constitucional o es inconstitucional. ¿Se acuerdan, no? De este debate. Bueno, pues, si tú vas al derecho comparado, resulta que esta cosa que en principio parece una contradicción in terminis, ¿cómo puede ser la Constitución inconstitucional? ¿Cómo vas a poder a los jueces para que lo digan? Resulta que hay una práctica extensísima en el derecho comparado de cortes que revisan la constitucionalidad de las reformas constitucionales. Y un montón de teorías están los que lo hacen por motivos procedimentales, por motivos sustantivos, y dentro de los motivos sustantivos, ¿no? Tú ves la jurisprudencia de la Corte de la India, resulta que con Indira Gandhi tuvo una teoría floja y tiene una línea maravillosa, y las llamadas teorías de la estructura básica y demás, y las teorías colombianas sobre sustitución de la Constitución contra reforma de la Constitución. O sea, resulta que una cosa que nos parece de entrada bien difícil de pensar y
que no sabemos por dónde entrar, resulta que en el derecho comparado ya hay una práctica. Y eso, digamos, nos ayuda a pensar un problema que igual lo tenemos que pensar. ¿Se entiende? O la cosa, bueno, la publicidad comercial es parte de la libertad de expresión, está menos protegida. Bueno, out there, ahí afuera, hay un montón de reflexión en algunos países sobre el punto, ¿no? Si nosotros partimos de los mismos ingredientes básicos, pues eso puede ser. Puede ser útil y legítimo, que es el argumento, puede ser legítimo reflexiones, ¿sí? Bueno, esto, les digo, esto se pueden poner ejemplos a millones de ejemplos. Aquí tenía como 10, pero ya no lo veo. Tercera perspectiva, perspectiva dialógica. La perspectiva dialógica lo que dice es: el uso del derecho comparado es legítimo, pero porque nos permite, o sea, no tanto porque usarlo de fuera esté bien, mal, no tanto porque esté directamente bien, sino porque usar, pensar, conocer y usar y citar y justificar nuestros argumentos en relación con lo que se hace afuera nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. Es el argumento como del espejo. Perspectiva dialógica. Si yo conozco lo que ocurre afuera, yo tengo un entendimiento íntegro y pulcro de las instituciones y las normas jurídicas que tengo yo. ¿Se entiende cuál es el argumento? Por ejemplo, y eso también es muy intuitivo, el amparo, ¿no? El amparo mexicano. Si tú, el amparo, tú lo puedes estudiar penón y demás, o tú puedes, ¿no?, conocer lo que es en el derecho comparado, las vías de protección específicas de los derechos, y ver cómo funcionan de manera muy distinta unas y otras y demás, y entonces acabas reconstruyendo mejor de qué se trata esto del amparo mexicano. ¿Se entiende? Acabas entendiendo mejor de qué se trata, cuáles son las particularidades, cuáles son, cómo es tu institución. Algo que si tú la ves sola, sin comparar este micrófono con estos otros dos, sin comparar con nada más, pues te resulta mucho más difícil. Y estos son los argumentos de las ventajas dialógicas, en el sentido de autoconocimiento. Bueno, solamente les voy a apuntar dos puntos más que ya no tengo tiempo de desarrollar, me parece. Que es que ese es el debate normativo, ese es un debate muy importante. Después hay otro debate que es el debate metodológico. Imaginemos que hemos decidido que tenemos motivos para pensar que no es una evolución negativa o problemática. Todavía tenemos que determinar cómo uno hace bien argumentos de derecho comparado, ¿sí? Porque una cosa es decir, y el derecho comparado, y la otra que realmente, ¿sí? Esto tiene mucha importancia para los profesores, porque ahí sí que tú tienes, lo tienen quizá menos para los usos autoritativos del derecho comparado, en el sentido de que tú le das autoridad como le das autoridad a un argumento basado en la intención del legislador, que igual que la que ¿no? O en la doctrina de los autores, ¿sí? Pero bueno, hay un debate metodológico importante. Y por último, hay un debate, estuve en Colombia hace poco en un seminario sobre esto, acerca de si tú decides usar argumentos de derecho comparado, ¿a qué países es conveniente que te refieras? ¿O a qué países la gente siempre se refiere? ¿O siempre ha pasado que este es un debate, este es el famoso debate norte-sur, norte global contra sur global? ¿Qué ha pasado? Que muchas de las aperturas al derecho comparado resulta que han consistido en citar a los gringos, a los alemanes, a Lexi, Borkin, tal, a nivel de teoría jurídica, la Corte Europea de Derechos Humanos y demás, ¿no? Y el sur, adiós, ¿no? Pero esto ya está empezando a pasar a la historia, ¿sí? Y esto ya está, o sea, el norte global está empezando a perder mucha influencia, hay una conciencia mayor de que, primero, muchas de las sociedades de las que tomamos prestado quizás son menos parecidas de lo que es la sociedad de nuestros vecinos, que quizá pensó el problema en una sociedad mucho más parecida a la nuestra. Y además está esta explosión del constitucionalismo global súper interesante, lo que se hace en Colombia, lo que se hace en la India, lo que se hace en Sudáfrica. Es decir, los importantes del derecho constitucional comparado que están cambiando, ¿sí? Son menos importantes los del norte y son más importantes los del sur, pero simplemente les quiero dejar la reflexión de que no es inocente a quien citamos, sino que es parte de un patrón, de una economía política del conocimiento, del que uno tiene que ser consciente, ¿sí? Pues aquí lo dejo porque me parece que pero no sé si puede haber algunas preguntas, no sé, el moderador que diga. Agradecer
agradecemos la interesantísima conferencia de la doctora Poe. Ahora abrimos una sesión de preguntas y respuestas para el público. Comentarios, no importa que me pregunten, yo ya hablé. Si quieren, solo como reacciones, si quieren. Buenas tardes, doctora. Nuevamente le agradezco que la plática, yo tuve oportunidad de escucharla en la Corte Interamericana y excelente. Igualmente. Mi pregunta sería, ¿usted tiene preferencia por alguno de los criterios que expuso? ¿O podría ser una combinación de alguno de estos, o de los tres, o sea, una combinación? No sé, me gustaría saber su posición acerca de cuál debate debería predominar. No, yo creo que yo soy abierto, yo creo que no tiene problemas estructurales muy grandes el uso de argumentos de derecho comparado y que claro, lo que nos importa siempre, sobre todo en el caso de los jueces, son argumentos que nos parezcan lo más justificados posibles, pero parte de lo que es una buena justificación, a mí me parece que apelar, dialogar, puntualizar, poner las cosas en diálogo con lo que tienen otros países dentro de marcos similares a los nuestros, me parece que eso mejora las argumentaciones. Y te digo, no siempre va a ser para adoptar el criterio del otro país, ¿sí? Quizá va a ser para separarnos. Por ejemplo, la jurisprudencia canadiense en materia de libertad de expresión tiene unos criterios muy diferentes acerca de qué se tiene que hacer con el discurso del odio, por ejemplo, con respecto a la gringa, ¿sí? Y sin embargo hay como una gramática común, pero el uso de esa gramática común no implica que tengas que llegar a algunas soluciones, ¿se entiende? Y yo creo que, en particular en el momento actual mexicano, yo creo que esto puede ayudar a renovar mucho la práctica jurídica en el sentido que necesitamos renovar, ¿sí? Yo hace solamente 15 años, ¿no?, que tú leías las sentencias mexicanas y realmente las cosas que tú veías reflejadas en la fundamentación jurídica, no sé qué decirte, si tú tienes una visión más amplia del tipo de conversación constitucional que eso puede suscitar, pues vas a tener ahí como una argumentación mejor. O sea que sí, pero sí creo mucho también lo del último punto, es decir, yo problematizo mucho el uso del argumento de autoridad de por qué la corte gringa en particular, ¿no? O sea, y por qué citamos a los mismos y no citamos a los demás. Es decir, yo creo que hay que diversificar las prácticas de citación y de familiarización, ¿sí? Y que nos tenemos que interesar por tradiciones y por constitucionales que típicamente no hemos citado, ¿no? Pero sí, en general yo creo que es algo que si no se acusa de eso es muy bueno. Muchas gracias por su buena exposición, doctora. Bueno, este es muy concreto de lo que tocaba hace un momento sobre el riesgo de comparar, de qué países comparar y qué no comparar, y sobre también un poco sobre el contexto que tenemos que tener en cuenta muchas de las veces antes de importar o tomar en cuenta algunas de las figuras jurídicas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo y que está muy controvertido actualmente es los mecanismos de participación ciudadana que pues, son muy usados en otros países, que se trae acá, que bueno, independientemente de cómo se está empezando a utilizar este mecanismo que está totalmente fuera de lugar por la apropiación de los partidos políticos, en este sentido, que vemos que en otros países puede funcionar o que es incluso la base de la soberanía popular como estamos acostumbrados a escucharla en Suiza o en otros países, ¿no? Francia. Aquí en México, ¿qué tan riesgosos es tomar estas figuras sin tomar el contexto en el que vivimos y sin tomar el contexto de los países de lo que lo hemos copiado, ¿no? Que tenemos por ejemplo, un país nosotros con medios de comunicación muy parciales y que además el riesgo, eso bueno, en todos lados ocurre, pero que la gente no sabe qué medios de comunicación son o no imparciales,
Y pues también la carencia económica, ¿no? La pobreza y todo este tipo de cuestiones que le impide a la ciudadanía, al común de la gente, ¿no? Nosotros pues estamos inmersos en esto, pero el común de la gente no está interesado en discutir, en estudiar y todo este tipo de cuestiones. Entonces la pregunta concreta sería, ¿qué tan riesgoso es tomar figuras que se consideran técnicas si tomar en cuenta el contexto del país del que las traemos y el nuestro, ¿no? ¿Cómo saber a dónde acudir, a qué fuente acudir? Gracias. No, yo creo que sí, que tiene que hacerse de una manera más sofisticada, lo más sofisticada posible, digamos. Que tú tienes que analizar la cosa de la manera más comprensiva dentro del contexto. Ahora, o sea, por ejemplo, es muy buen ejemplo el tuyo, ¿no? El asunto de las consultas populares. Nosotros lo hemos adaptado de una manera muy reciente, ¿sí? Pero lo primero que es útil de ir al derecho comparado es ver que hay una característica común de todas las constituciones de América Latina, de la última oleada, es precisamente contener mecanismos de democracia directa que complementan a los mecanismos de democracia representativa. O sea, esto me parece útil en el sentido que dice, bueno, esto es una cosa súper rara de las consultas que tenemos, es una cosa que nadie nunca había hecho antes. No, o sea, como que te da una perspectiva del asunto ver que muchísimos países tienen consultas populares y referéndums y demás desde hace un montón de tiempo. O sea, que tampoco estamos haciendo una cosa muy rara. Pero la segunda parte que tú dices es, estoy completamente de acuerdo, ahí está el riesgo del trasplante por el trasplante sin pensar. Lo que se tiene que ver, más allá de si decides incorporar o no esta institución, es, bueno, veamos cómo les ha funcionado a los demás y veamos de qué depende en los demás países que haya funcionado de ciertos modos, ¿no? Investiguemos bien este asunto. Y después veamos en México qué tenemos que hacer para que esta institución funcione del modo que tiene que funcionar, porque como tú dices, o sea, no puede ser que tú pienses que el mecanismo de las consultas populares dará los mismos resultados en un país con una ciudadanía informada, con una ciudadanía que tiene la suerte de poder tener una buena educación primaria y secundaria, o con un país que tiene unos medios de comunicación independientes, críticos, analíticos, etcétera, que cuando tienes un país con una educación primaria y secundaria pésima, cuando tienes un mercado de los medios de comunicación concentrado y que no dan, ¿sí? Claro, entonces yo creo que más que el debate sobre si lo vamos a poner o no, bueno, hay ciertas cosas que parece que tendemos todos por la propia mecánica de acercamiento, todos tendemos a pensar, porque surgen esos problemas como comunes. Por ejemplo, el desencanto frente a la democracia de los partidos solamente es lo que propicia que los países hayan incorporado mecanismos de democracia directa. ¿Se entiende? Y entonces, por tanto, digamos, problemas comunes, soluciones más o menos comunes. Sin embargo, a la hora de implementación sí que uno tiene que intentar que sean lo más sensibles a las condiciones de contexto, ¿sí? Porque si no tendremos un mal trasplante, ¿sí? Es evidente, ¿sí? Muchas gracias por los comentarios. Bueno, Bueno, gracias. Yo también agradezco mucho tu conferencia. En materia de derecho internacional de los derechos humanos, que bueno, no es, pues estamos de derecho comparado, pero con esta reforma constitucional que lleva a rango constitucional los tratados de derechos humanos y que vienen estos principios de interdependencia, indivisibilidad, progresividad, historia, todo eso, ¿no? Y esa integralidad, que solo se van a llenar de contenido o de significación, o como decías, de sentido, pues a través de litigios ante la Corte Constitucional. Entonces aquí no quiero imaginar, no sé, litigios en materia de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. ¿Qué podrías decir al respecto, no? Pero respecto de cómo creo que se van a litigar ahora estos derechos. Que se van a litigar y que se van a resolver, ¿no? Porque va desde cómo se argumenta en el litigio, todo lo que se puede allegar al Tribunal Constitucional de amicus, etcétera, y luego cómo vienen las resoluciones. No, yo creo que esto beneficia al litigio de estos países, es decir, el uso, la apertura tanto al derecho internacional de los derechos humanos como
como al derecho comparado en general, yo creo que beneficia a este tipo de litigios porque no solamente te legitima argumentos por el hecho de que hayan sido usados en otros países, los argumentos que tú prefieras usar, sino que además, tú lo has dicho, te legitima a nuevos actores en el proceso constitucional, ¿sí? Y además amplía la comunidad que supervisa la Corte cuando decide estos casos. Tanto a nivel de sociedad civil, la Corte ya sabe que está pendiente de lo que diga en aborto, que está pendiente de toda América Latina de entrada, que están todas las ONGs pendientes, ¿sí? Pero además sabe que la Corte Interamericana, por el hecho de que ya se pronunció en Arcadia Murillo, de que ya lo que sea, también, ¿sí? Entonces, a mí me parece que esto refuerza el monitoreo de los jueces en el fondo. Por un lado los empodera, ¿viste? Porque muchas cosas nuevas pueden argumentarse frente a los jueces con independencia de lo que hagan los poderes legislativo y ejecutivo, que son los que votamos, en teoría. O sea que, entonces, se crea una dinámica muy fuerte de creación del derecho mediante la interacción entre ciudadanos y jueces. Pero en esta nueva vía, digamos, a mí me parece que el uso de argumentos de derecho internacional de los derechos humanos y derecho comparado refuerza o uno puede tener esperanzas de que aumenta la calidad deliberativa del producto en las cortes, no sé. Esa es mi visión, o sea, yo soy optimista respecto a eso. Yo quisiera hacer dos breves preguntas, al margen. La primera es, digamos, en este advenimiento del Ius constitucional comune, ¿tú no observas que puede haber una confrontación con esta idea de la libre determinación de los pueblos? Es decir, que de repente, no sé, un pueblo mexicano diga, ¿por qué a mí se me está resolviendo? O sea, ¿con qué legitimidad se me resuelve mi asunto usando el derecho, no sé, ni siquiera América Latina, podemos decir, no sé, de Canadá, etcétera, ¿no? Y la otra pregunta sería, digamos, en este inconveniente que tiene, ¿qué derecho extranjero citar, no? Y obviamente es una lectura geopolítica, ¿no? Siempre se va a centrar en cuestiones, digamos, del norte, Estados Unidos, Europa. ¿En qué medida podemos ir desapareciendo esta idea de centros y periferias? ¿Qué estrategias sería bueno implementar, ¿no? Más allá, digamos, de filosofías como Boaventura, ¿no? de epistemología del sur, etcétera, ¿no? ¿Qué otros mecanismos, digamos, ya más operativos se podrían implementar para que, digamos, dejemos de pensar en estos centros hegemónicos? Empezando por lo último, no, yo creo que lo que hay que hacer es, yo lo intento hacer en alguna medida, pero tengo que hacerlo mucho más y todos los profesores tienen que hacerlo más. Cuando diseñamos nuestros cursos, o sea, esto empieza en la enseñanza del derecho. Punto. ¿Hay que poner una sentencia de Estados Unidos? Sí, porque en algunos casos, por ejemplo, la tradición suya sobre libertad de expresión es muy interesante. No para seguir la pie juntilla, sino porque llevan 200 años litigando sobre ese derecho. Pero lo que hay que hacer es, ese es el problema del derecho comparado, es time intensive en inglés, o sea, te requiere un montón de trabajo a todos los niveles. ¿Qué hay que hacer? Ponerse a leer materiales jurídicos de países menos centrales, y no solamente porque ya ese es el capítulo 2 del norte-sur. Ahora mucha gente cita a cortes del sur global, pero qué casualidad que citan mucho más a la corte de la India y la de Sudáfrica, por ejemplo, que a un montón de cortes latinoamericanas que están haciendo cosas súper interesantes. ¿Por qué? Porque esas se escriben en inglés. Por tanto, el gringo que escribe su artículo se le hace natural hablar de la corte canadiense, de la corte de Sudáfrica y de la corte de la India. Versus, por ejemplo, la Corte Constitucional sí que es una exportadora neta de criterios en nuestro ámbito, porque nosotros leemos español, ¿sí? Pero hay un montón de cosas que no están mapeadas, hay países a los que no vamos, ¿sí? Y que igual aprenderíamos lo que los argumentos a favor del uso del derecho comparado nos dicen que aprenderemos. ¿Qué hay que hacer? Transformar la manera de enseñar el derecho e intentar ir contra la geopolítica tradicional. Y cuando uno, por ejemplo, escribe algo o lee algo o investiga, no solamente
hacer la investigación de qué han dicho los alemanes. No, primero hay que mirar qué han dicho los latinoamericanos, igual que, ¿sí? O sea, son como unas obligaciones que, claro, que implican que tienes mucho más trabajo, tienes que mirar en muchos otros lados. Además, en teoría del derecho, no sé si estos días han estado reflexionando sobre eso. Ustedes piensan, por ejemplo, que las teorías del derecho más influyentes, que son todas del norte, han sido pensadas, son reconstrucciones del derecho que tienen como base ordenamientos que funcionan de manera muy distinta a lo nuestro. ¿Sí? Como dice Martín Gómez, un amigo mío argentino, en el concepto de derecho de Hart, ¿les suena? ¿No? Herbert Hart, el concepto de derecho, este libro súper famoso que el positivismo contemporáneo sigue teniendo la obra de Hart de manera muy central. Bueno, Hart, la obediencia al derecho la toma por presupuesto. Cuando tú piensas en América Latina, donde la obediencia al derecho podemos pensar cualquier cosa menos tomarla por presupuesto, porque no, porque eso no se... Entonces, esto nos permite problematizar, nosotros pensar todos los problemas jurídicos sobre hacer una teoría del derecho que reconstruye naturalmente una práctica jurídica que dista de ser la nuestra, ¿se entiende? Entonces, bueno, yo creo que hay que entonces complejizar y sofisticar nuestro uso del derecho comparado, pero no necesariamente renunciar a él. La cuestión de la libre determinación y demás, o sea, es que creo que no es incompatible, ¿me entiendes? Al final la comunidad política es la que decide cosas. Eso en el debate, tú me lo planteas en relación con el derecho comparado, y ahí es más, digamos, los argumentos son más difíciles de hacer, pero digamos, porque no hemos decidido hacer eso, pero en relación al derecho interamericano ya es completamente absurdo a veces lo que dice la gente, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué vamos a...? Bueno, perdóname, porque esto es parte de tu derecho, porque has firmado todos esos tratados, porque pusiste esto en la Constitución, ¿sí? En el caso del uso directo de materiales de otros países, ya es más problemático, porque dices, bueno, ¿por qué empoderas lo que dijo? Y ahí simplemente hay que pensar que es una práctica judicial que tiene sus ventajas y tiene sus riesgos. O sea, al final yo creo que hay que ver el patrón, ¿sí? Sí, porque puede ser, no por el hecho, yo creo, de que cites material extranjero en una sentencia, tienes que descalificarla, porque finalmente, quizá esta sentencia es más correcta a todas las cosas consideradas que otra que no cita para nada y se limita a tal, pero que es un bodrio de sentencia porque no entendió lo que es un derecho fundamental. Pero bueno, eso, naturalmente va a haber un debate en eso, ¿sí? O sea, es obvio que la gente va a tener perspectivas un poco distintas sobre este punto. Doctora, yo también tengo una pregunta ya. Es un poco, al principio, un comentario breve y es otra pregunta. Y en la misma sintonía, por ejemplo, hablado del use concesional común al estilo Boctandi o Mariela Morales, pero leyendo el informe del Latinobarómetro 2013 veía que, por ejemplo, Sobato y demás se resaltaban el hecho de que Venezuela, que sus ciudadanos consideran que viene una democracia, cuando la opinión internacional considera que eso no es una democracia. Entonces de repente vemos que el mismo concesionalismo latinoamericano al estilo bolivariano, Ecuador, Bolivia, es muy diferente al argentino, al brasileño. Entonces en ese sentido sí habría que estaremos atendiendo como a la razonabilidad más que de dónde provenga la sentencia, más bien las razones que dan y si se adecúan a nuestro contexto. La primera pregunta. Y bueno, la segunda va respecto al auge, por ejemplo, argentino respecto de las ciudades republicanas, ¿no? Al estilo un poco Roberto Gargarella y demás, que piensan que el modelo rolsiano de liberalismo político ya es insuficiente, ¿no? Entonces también vemos aquí que cada vez más académicos se separan de ese paradigma para empezar a decir que igual y ya debemos avanzar no al libre pensamiento político, sino al pensamiento correcto en esa perspectiva. Y pues en ese sentido creo que hay reflexiones muy interesantes porque nos plantean cambio de paradigma de estilo kantiano y ese tipo de cosas, ¿no? Te agradezco mucho esta pregunta porque de hecho pensaba referirme a eso cuando he hablado del modelo constitucional contemporáneo, porque además estoy en estos grupos de mapeo un poquito más, digamos, estoy completamente de acuerdo que bueno que lo sacas.
las constituciones latinoamericanas de la última época tienen características comunes, pero sobre todo en los últimos 5 años, 5 o 10 años, es verdad que se perfilan diferencias entre una línea de constitucionalismo latinoamericano que es mucho más cercano al modelo, a los modelos como que podemos llamar, ahora en un seminario en el que estuvimos le llamamos constitucionalismo liberal latinoamericano. México, Colombia, ¿sí? Perú, Chile, versus estos modelos de constitucionalismo radical, digamos, que sería el caso de Bolivia, Ecuador un poco, Venezuela, pero claro, Venezuela, tenemos tantos problemas con Venezuela que ya tampoco sabemos muy bien cómo hablar y en ciertas cosas se nos problematiza más que simplemente, en Bolivia no hay ninguna duda, es un modelo distinto, pero le llamamos también una democracia constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que hay menos... que se perfilan estos dos modelos, pero yo creo que simplemente lo que hay que hacer es incorporar a nuestras reflexiones de derecho comparado, siempre que estos regímenes cumplan una serie de criterios mínimos, hay que incorporar a estos nuevos desarrollos en nuestra mirada de derecho comparado. Es decir, a mí me parece que puede ser súper útil ver que en Ecuador y en Bolivia ciertos entendimientos que tenemos nosotros de autonomía indígena aquí o en... ellos tienen otros y eso es enriquecedor, ¿sí? O sea, yo lo que creo es que ese es uno de los desarrollos más interesantes a nivel de derecho comparado y que hay que incorporarlos y que hay que, ahora sí, si dentro, no hay que reproducir dentro de América Latina la geopolítica norte-sur y decir, de estos nuevos desarrollos no podemos aprender nada. No, de pronto, en algunas de las cosas que están sucediendo en Bolivia o en Ecuador o en Argentina en parte, hay desarrollos que tienen sentido en sociedades como las nuestras, ¿sí? Y eso no quiere decir que esto nos tenga que servir para no criticar, para no tener una mirada crítica sobre ellos, pero nos tiene que servir para pensar, bueno, quizá las estructuras que nosotros adoptamos en la tercera oleada, muchas son demasiado parecidas a las constituciones del norte global, que tienen unas sociedades muy distintas. O sea, y que pueden a largo plazo, no, o sea, ¿qué ha pasado en todos estos países? ¿No? Como dice Javier Couso, ¿no? Otro de mis profesores amigos, ¿no? O sea, ¿cuánta desigualdad puede tolerar el modelo de constitucionalismo mainstream? ¿Sí? Claro, en el momento en que los modelos han evolucionado hacia un tipo de constitucionalismo un poquito más radical, ¿sí? Y eso va a ser muy interesante, al final, pero claro, lo que tú dices, al final hay que evolucionar hacia simplemente como un modelo de lo razonable. O sea, lo interesante es que en nuestra discusión acerca de lo que es constitucionalmente razonable en América Latina, tenemos que tener una mirada comparada, incluyente sobre todo lo que está pasando. Y no solamente lo que está pasando en la mitad de los países. No sé si te respondo esto, pero este es un debate súper candente y es muy interesante y es uno de los desarrollos del derecho comparado regional de los que hay que sacar más cosas. No, muchas gracias. Sí, es que me quedé mucho con la idea respecto de que la tendencia podría interpretarse paradójica de que los conservadores piensan que debe haber un particularismo jurídico, pero un liberalismo económico y viceversa, ¿no? Es interesante eso, entonces como que pareciera que los liberales éticos, políticos promueven por un universalismo de los derechos, pero no un capitalismo, un consumismo. Es interesante, eso no tenemos tiempo de explorarlo, ya se ha terminado el tiempo, pero es interesante pensar, ¿no? Y además proyectar eso también al debate sobre el uso del derecho interamericano, que también tradicionalmente la gente más abierta a lo interamericano era la más progresista en muchas materias y los conservadores, ¿no? La Corte Mexicana, por ejemplo, son los que cuidado, ¿no? El arraigo es nuestro, etc. Sin embargo, claro, también depende de lo que están decidiendo esas cortes supranacionales, cómo lo deciden, con qué procedimientos. No, hay un debate mayor sobre la Corte Interamericana, sobre si está bien el tipo de relación que tiene con las cortes de abajo o no, en fin. Bueno, yo como me apasiona esta materia, pues todo este debate me parecen apasionantes, pero pues espero que tengamos ocasión de continuarlos en alguna otra vez. No, muchísimas gracias, doctora, te lo agradezco mucho. Bueno, son reflexiones interesantísimas.
porque me recuerda que ya para cumplir, me recuerda que hace unas semanas en Investigaciones Jurídicas de la UNAM hubo un congreso sobre el constitucionalismo contemporáneo y viniendo gente de Perú, Argentina y demás, todo el mundo decía que los retos, la mayoría de la opinión era que el reto era el control de convencionalidad y ese tipo de cosas. Y el doctor Pedro Salazar se lo dijo: yo creo que no, yo creo que el verdadero reto del constitucionalismo contemporáneo es el poder económico. ¿Cómo vamos a hacer para limitar el poder económico? Ese es más del control de convencionalidad y todo ese tipo de cosas. Entonces me parece muy interesante. El control de convencionalidad puede servir para eso también. Una herramienta más. Y bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes, principalmente porque son los que le dan vida a este evento. Y agradecerle a la doctora Pau Jiménez que nos acompañó. Aprovecho para decir que los organizadores de este evento agradecemos mucho el diálogo que existe entre el ITAM y la Facultad de Derecho, ¿no? Aquí nos han acompañado Raimundo Gama, usted, nuestro nuevo director de Investigaciones Jurídicas, y creemos que de que el conocimiento se construye a través del diálogo, ¿no? Y no de la polarización. Entonces agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Y a continuación pues le voy a hacer entrega a la doctora Francisca Pau Jiménez un diploma por su participación como conferencista en el tercer coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídica. Muchísimas gracias. Y bueno, con esta conferencia daremos terminado la sesión de conferencias, de mesas redondas. Les agradecemos su presencia y a continuación vamos a continuar para hacer el procedimiento para la organización del nuevo grupo, la conformación del grupo de retórica y hermenéutica y argumentación jurídicas, que están todos invitados a participar. De hecho, esto es de lo que se trata el coloquio, también de formar redes de gente que se interesa en sus temas, y vemos aquí que nos van a estar acompañando. Entonces, bueno, denos unos minutos para conformar la mesa y aquí estaremos para la clausura. Gracias. Tanto Colombia creo que me había hecho falta en la lista, además Portugal y España. Y en España hay grandes estudiosos. Realmente creo que los españoles en este caso pues han digamos, tenido mayor preponderancia que en los demás países. Que México no se queda atrás, debo decirles. Esto sí, porque prácticamente nosotros hemos sido impulsores de todo este movimiento de organización en el ámbito de la retórica. Esto es algo realmente satisfactorio. Y ahora que nosotros estamos aquí pues en la Facultad de Derecho, eso es mucho más fuerte todavía, porque es un ámbito de enorme importancia. De esta manera nosotros vemos que la constitución pues de un grupo que pertenezca a la Asociación Mexicana de Retórica será pues de suma importancia. Es por eso que realmente les estamos muy agradecidos que estén aquí, porque va a ser realmente un grupo importante. En Colombia formamos la Asociación Colombiana de Retórica en junio pasado y era un número incluso menor de los que estamos aquí, pero es nacional. Aquí es solamente de un grupo de la Asociación Mexicana de Retórica. Y bueno, no voy a hablar en este caso de todas las actividades, las reuniones académicas, las publicaciones que llevamos adelante, porque sería pues demasiado, pero sí pueden consultar la página de la Asociación del proyecto Retórica y Educación y de la Asociación Mexicana de Retórica. Entonces, pues les he dado algunos antecedentes, alguna información sobre lo que se está haciendo en el área iberoamericana, latinoamericana y en México. Y ahora, pues lo que queremos es precisamente proceder a formar este grupo. Ahora, ¿yo en qué calidad lo hago? Yo no soy de derecho. Bueno, pero estoy muy vinculado con derecho. He trabajado bastante en esta área. No solamente, bueno, porque me tocó durante 3 años pues ser legislador
de la República, sino también por este trabajo que hemos venido realizando y que a mí me interesa muchísimo, pues, con todos ustedes desde hace ya tiempo. Pero además de esto, bueno, pues no está bien que lo diga, pero lo tengo que decir. Soy el presidente de la Organización Iberoamericana de Retórica. Lo fui también de la Latinoamericana. Entonces, junto con otros compañeros, bueno, me han elegido, no sé si por casualidad, siempre como el presidente de las organizaciones que se han ido dando. Y bueno, pues estamos aquí, pues yo diría estoy en calidad de presidente de la OIR, como se llama. Y pues lo que tengo que hacer realmente es atestiguar, dar fe de los acontecimientos con el propósito, pues de nuevo anunciar en el ámbito iberoamericano, latinoamericano y también en la Asociación Mexicana de Retórica de este acontecimiento. Es por eso entonces que yo dejo el micrófono. Solamente les voy a comunicar que vamos a realizar el siguiente coloquio. Tenemos varios temas. Es necesario que ustedes intervengan y nos digan cuál tema, o si tienen otro que proponer, también lo hacemos. Pero cuál tema podría ser el adecuado para el próximo año. Lo que habíamos pensado es, les voy a dar dos temas. Ustedes luego pueden proponer algún otro. Un tema sería silogismos, entimemas y falacias en el discurso jurídico. Silogismos, entimemas y falacias en el discurso jurídico. El otro sería la dimensión emocional en el discurso jurídico. Es algo que nunca se estudia. Entonces, si ustedes tienen alguna propuesta y luego decidimos aquí, podemos hacer una votación, no importa, es entre colegas, no hay alumnos y colegas, no, eso no importa. Ese sería realmente el interés que se tenga de los demás. Si tiene alguien alguna propuesta, pues se recibe con mucho agrado. Y si no se tiene, vamos a dejar unos momentos para que piensen, y si no se tiene, bueno, pues diría que votaríamos entre estas dos opciones, ¿no? La de silogismos, entimemas y falacias en el discurso jurídico, y la, como había dicho, la dimensión emocional en el discurso judicial. Dimensión, no me acordaba de dimensión. Entonces, la dimensión emocional en el discurso judicial. Bueno, ustedes dicen si votamos sobre esto o tienen alguna otra propuesta. Y ya con esto yo abandono aquí. Solamente podría estar para auxiliar, es lo único que tendría que hacer si se necesita alguna cosa, ¿no? Y bueno, pues entonces si les parece, pues votaríamos ambas propuestas a mano alzada, no por aclamación, porque entonces está bien, a mano alzada. Vamos a ver entonces. La vamos a llamar entonces opción A y opción B, si les parece. Entonces, quienes estén por la opción A, les pido, sírvanse levantar la mano. Silogismos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, por la B, que es la dimensión emocional en el discurso jurídico. Bueno, es evidente que gana por amplia mayoría la opción A. Entonces ya tenemos el tema para nuestro próximo cuarto coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídica. Muchísimas gracias. Entonces yo les dejo el micrófono. Muy bien, ya para dar por concluido los eventos de este tercer coloquio, les agradecemos nuevamente siempre
bueno, eso siempre va a ser, siempre vamos a agradecer su presencia. Y como el doctor les comentaba, él ha sido presidente de varias asociaciones importantes de retórica. Hoy lo que queremos formar es un grupo de retórica y argumentación jurídica de la Facultad de Derecho. Ese mismo grupo va a estar afiliado a la Asociación Mexicana de Retórica y los trabajos pues son de diversos tipos, ¿no? Ustedes se afilian, es un procedimiento muy simple. Aquí tenemos unas formas, ponen sus nombres, sus datos y se afilian. Les mandamos su información y bueno, serían miembros activos del grupo y se van desarrollando actividades. Obviamente tendrían voz, voto en las actividades que realicemos, como se dice coloquio u otras actividades. De repente la Asociación Mexicana de Retórica también organiza eventos como las jornadas mexicanas de retórica y los grupos participan enviando a ponentes, enviando propuestas. Entonces sería como formar un grupo de la Facultad de Derecho. Es algo muy importante porque la retórica nace en un contexto, en Atenas, en un contexto judicial y político. Entonces es muy digamos, ¿cómo decirlo? Llama mucho la atención que en la Asociación Mexicana de Retórica la retórica jurídica no esté representada, ¿no? Siendo que es una de las disciplinas con las que nació la retórica. Por eso creo que nos hemos tardado, ¿no? No habíamos tenido tanto contacto porque a veces los abogados y la Facultad de Derecho están muy ensimismada y bueno, es un poco renuente a participar con otra comunidad académica, como sería investigaciones filológicas o el Instituto de Investigaciones Filosóficas y demás. Y lo que queremos nosotros es acabar con ese digamos ensimismamiento, ¿no? de nuestra facultad. Y bueno, los invitamos a que se afilien al grupo, ¿no? Es un procedimiento muy simple. Aquí nada más el doctor Gerardo Ramírez Vidal va a dar fe de que se llevó a cabo una pequeña asamblea. Esperábamos que hubiera más gente, bueno, estuvo acompañando los demás días. Hoy desafortunadamente vino menos gente, igual por la lluvia, no sé. Pero identifico aquí a muchos que han estado viniendo, que han estado viniendo todos los días, lo cual les agradezco muchísimo, ¿no? Y creo que sí somos pocos, pero de calidad, ¿no? Y nosotros podemos trabajar juntos, hacer un buen grupo. Y como Manuel y yo somos los que hemos estado más trabajando este tema de retórica con el doctor Gerardo Ramírez Vidal, y proponemos una estructura del grupo donde yo sería el presidente, Manuel sería el secretario general del grupo, y tenemos unos vocales que son ponentes que nos acompañaron. Y pues si no tiene algún inconveniente en ese sentido o tiene alguna mejor propuesta, ¿no? Nosotros los proponemos porque somos los que hemos estado trabajando, ¿no? Y ese es nuestro tercer coloquio y pues bueno, apenas hemos estado viendo que a los profesores les interesa, pero bueno, Manuel y yo tenemos ya más experiencia en eso y por eso es que nos proponemos. Si alguien tiene alguna opinión, o sea, alguna propuesta, pues por supuesto es escuchada, y si no, pues les pediríamos que votemos para, si están de acuerdo, que Manuel y yo seamos en ese sentido los representantes del grupo. Bueno, entonces, no sé si Manuel tomará la protesta a mano alzada igual, ¿no? Gracias. Sí, bueno, iba a ser una presentación, digamos, más amplia, aquí con diapositivas, pero creo que en parte ya es tautológico porque los objetivos del grupo, como vemos aquí, el objetivo general: ofrecer a los docentes y estudiantes de Derecho propuestas metodológicas novedosas, útiles y prácticas para su formación académica y profesional, útiles en particular en los estudios orales y en las prácticas parlamentarias. Este es el objetivo general de los coloquios que se han venido realizando desde el año pasado. Entonces, también hay unos objetivos específicos que están en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero bueno, eso ya lo conocen ustedes, entonces creo que es un poco redundante detenernos en ese aspecto. Y bueno, yo también me sumo a la voluntad de Rafa de generar un consejo consultivo. Aquí tengo una acta consultiva del grupo de retórica y argumentación jurídicas, que obviamente se inscribe en la Asociación Mexicana de Retórica. Voy a dar lectura
digo, creo que ya el contenido pues ya lo podemos ir conociendo y de una otra manera pues los fines que como lo estamos viendo quedan muy claros. Entonces, digamos, quisiera proponer un consejo directivo configurado con un presidente, que digo, también yo propongo a Rafael Caballero Hernández como presidente, un secretario que yo me propongo, Manuel de Jesús Jiménez Moreno, un tesorero que podría ser nuestro amigo Fernando Moreno, que está allá afuera, que ya también tiene tiempo trabajando en la Asociación Mexicana de Retórica, un vocal que podría ser nuestra querida maestra Aida San Vicente, que está por allá, y otro vocal que bueno, no, realmente no sé quién, Roberto Carlos Fonseca puede ser el profesor que nos estuvo hablando sobre este caso, digamos, de narrativista del derecho, ¿no? El caso de la marihuana. Entonces se configuraría de ese modo. Yo lo propongo, digamos, a esta asamblea exprofeso, y pues bueno, no sé si hay alguna objeción, alguna sugerencia. Entonces votemos, digamos, por esta configuración. ¿Quieren que la repita? Digo, pues ya nada más alzamos la mano. ¿Quién está a favor de esta configuración? Creo que por unanimidad pues se aprueba el consejo directivo de esta manera: presidente Rafael Caballero Hernández, secretario servidor, tesorero Fernando Moreno, primera vocal Aida San Vicente y segundo vocal Roberto Fonseca. Y pues bueno, no me queda más que felicitarnos. Y también está las fichas de registro para la Asociación Mexicana de Retórica, y también para el grupo Retórica y Argumentación Jurídicas. Entonces, digo, para hacer un grupo plural, y este consejo directivo pues va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando y va a tener un término de 3 años, y ya paulatinamente se va a ir cambiando las personas, ¿no? Se van a ir rotando. Bueno, pues muchas gracias. Con esto clausuramos formalmente. Adelante. ¿Cómo va a ser la comunicación con nosotros? La comunicación, pues en la ficha de registro se llenan como datos generales. Ahí, digamos, desde la cuestión de nombre, correo electrónico, domicilio, incluso la institución de pertenencia, y vamos a estar comunicados por internet. Se va a crear, de hecho, eso es importante, podemos irnos al final. Hay un plan de trabajo, ahí es un plan de trabajo muy básico. Es un evento anual, darle continuidad al coloquio, en este caso cuarto coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídica, ya con el tema que nos dio el profesor Gerardo Ramírez, que es silogismo, entimema y falacias en el discurso jurídico. Entonces ya quedaría fijado eso. También está proyectando un curso taller al semestre, en este caso sería un curso básico de Derecho y Literatura y un curso básico de Retórica Jurídica. Además, tenemos la difusión, que sería un sitio virtual del grupo Retórica y Argumentación Jurídica. Esto lo quiero pensar como un grupo de Facebook, pero también como un blog donde podemos participar todos. Y también una publicaciones que, bueno, ya creo que el doctor Gerardo ya dio algunos detalles. Pues bueno, sería un plan de trabajo, creo que modesto, digo, para un primer año, para un primer momento, pero claro, en el próximo coloquio también al final levantaríamos una sesión para hacer modificaciones, hacer propuestas. Entonces, en ese sentido, la comunicación estaría siempre activa, también virtual y presencial. Bueno, si no hay otra pregunta, con este acto cerramos formalmente
tanto el tercer coloquio, retórica, hermenéutica y argumentación jurídicas, como la configuración de nuestro grupo retórica y argumentación jurídicas. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente año. Seguimos abriendo cauces en esta Facultad de Derecho, seguimos haciendo lazos interdisciplinarios y vamos por muchos coloquios más y por muchos grupos más. Gracias.